¿Qué onda, gente? Bueno, estamos acá en otro video. Acabo de salir del gym, como siempre. Son las 8 y pico, creo. Y bueno, quería hablar un poco. En los entrenamientos últimamente no me pongo auriculares, solamente en los entrenamientos de piernas, porque son los más sufridos. Y no sé, me estoy acostumbrando como a eso. Solamente los días de pierna usar auriculares y, y los otros días no. Entonces, nada, por ahí pienso entre serie y serie o no sé, me cae algo así a la cabeza y me pongo a pensar en eso. Y no, me empecé a acordar quería hablar de esto, de los vicios, de fumar, por ejemplo. Yo era una persona que comenzó a fumar por su entorno. Y nada, comencé a fumar como a los 16, 17 años. No, sí, entre los 15 y 16 años. Pero no era como adicto. Era más que nada cuando salía. El típico, viste, que cuando sale tiene que fumar. Pero durante el día no es que fuma constantemente. Pero sí, yo fumaba. Y esto creo que no lo sabe nadie en mi familia. Porque nunca se los dije, nunca tuve los huevos de decirles. Siempre lo ocultaba. Siempre, toda mi vida oculté todo. Porque, no sé, así era. Literalmente no tenía personalidad, no tenía seguridad, no tenía nada. Y a día de hoy creo que nunca se los conté. Pero no sé, porque, o sea, yo dejé de fumar ya hace como un año, será. O un poco menos del año. Pero sí, hace bastante. Y no me costó. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Quería contar, bueno, era más que nada sobre cómo lo difícil que es, o sea, lo fácil que es entrar ahí y lo difícil que es salir. Para algunas personas, en mi caso no fue así, pero porque yo no me hice adicto. Yo comencé a fumar por mi entorno. Me juntaba con personas, no eran malas, no hay personas malas ni buenas. Todo depende de tu percepción, de cómo percibís las cosas, cómo las ves, cómo las tomás. Pero ellos fumaban y gracias a Dios nunca tuve personas malas, que son mi percepción de personas malas. En el sentido de obligarte a hacer algo, o de obligarte a fumar, o de obligarte a drogarte. Pero yo a mis 15 años probé la marihuana. Y nada, fue muy random, o sea, me había juntado encima, estas personas no eran mis amigos, yo había salido con mis amigos, pero nos encontramos con otras personas que eran, no sé si conocidos o amigos de ellos, y cuestión que estas personas eran un año más grande, creo, y bueno, estaban fumando. Y me ofrecieron probar, y yo le dije, bueno, y probé, y nada, como que hice un par de vueltas y después terminó y nos fuimos. Cuestión que, uy, hay un montón de personas acá queriendo estacionar y yo estoy aquí con el auto prendido. Cuestión que nada, a partir de eso, después seguía saliendo con mis amigos, qué sé yo, y le agarré el gusto al cigarro, al tabaco. Cuando nos juntábamos había algunos de ellos que fumaban y me ofrecieron, lo probé y no te voy a decir que me gustó, porque era como, no sé, como que
no es que me encantaba, no es que lo sentía rico, no es que sentía que lo necesitaba, pero como que no, o sea, sentía algo que me daba como placer, por así decirlo, y lo hacía. De ahí comencé y bueno, a partir de ahí todas las veces que salía fumaba. Al principio solamente me convidaban, después ya después ya me puteaban, cómprate el tuyo, no sé qué. Bueno, y ya como en mi último año de secundaria, como a los 16, 17, ya me compraba el mío y fumaba. Y bueno, así estuve, así estuve muchos años fumando cuando salía. Y encima yo entrenaba todo, pero no sentía que me terminaba como de afectar. Y yo lo veía bien. Obviamente tomaba. Y esto duró, no sé, muchos años. Imagínense que en 2024 fue cuando dejé de fumar. Y de tomar fue mucho antes. Pero esto ya lo vamos a ver, lo voy a contar en otro video. Más que nada como manera de ayuda. Todo esto lo hago para ayudar al que le llegue y al que le pueda aportar algo. Y desde mi experiencia. Y creo que analizar por qué lo estás haciendo y en qué te ayuda lo que estás haciendo es lo que te va a hacer tomar conciencia de eso. Yo llegué a un punto en el 2023 que me juntaba con mis amigos, ya no tomaba, pero fumaba. Y no era de fumar mucho, era de fumar, no sé, 3, 4 en la noche, nada más. Había veces que hasta regalaba la caja porque me sobraban y no fumaba mucho. Me asqueaba, ya me daba asco en un punto. Entonces, en 2023, era muy poco. O sea, salía, solamente fumaba, los veía tomando a ellos por ahí y hacía un trago, pero no quería, y fumaba y fumaba y fumaba. Y literalmente lo hacía porque estaba aburrido. Porque, no sé, me creía como... Literal, no sabría cómo explicarlo. Pero sentía que me aburría y me sentía piola por hacerlo. Y nada, llegó un punto en el que mi conciencia me decía, esto me pasó con dejar de salir también. Los dos pensamientos como que vinieron juntos, pero solamente dejé uno y el otro lo seguí haciendo, por el entorno. El entorno es un tema que también voy a hablar en otro video porque es fundamental. Pero básicamente dejé el cigarro porque mi conciencia me lo decía, pero llegó un punto en el que mi conciencia, mi cabeza me maltrataba porque lo seguía haciendo. Y veía el cigarro y me sentía muy mal. Digo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y literalmente de un día para el otro dejé de fumar. Dejé toda la verga. Dejé todo. Tenía cigarros en mi casa, en un cajón. Acá en el auto también tenía. Porque encima cuando tuve este auto, que es mío, gracias a Dios, cuando tuve este auto, mi sueño, yo siempre salía con el auto de mi abuelo, con el de mi papá. Y claramente no podía dejarle olor a cigarro o a alcohol en el auto, porque me iban a reputear y se iban a dar cuenta. Entonces
nada, cuando tuve este auto, dije, bueno, listo. Al fin tengo un auto y ya. Yo siempre me visualizaba, escuchen esto, esta porquería. Siempre me visualizaba con la ventana abajo, fumando un cigarro, con música, saliendo ahí con mis amigos, o yo solo, yo lo hacía hasta solo. Y sentía que eso era lo mejor, era lo máximo, era como un punto en el que llegás a disfrutar y era otra cosa, era tremendo. Boludo, se me dio, lo hice 2 meses o 3 y fue cuando dejé el cigarro. Porque no me daba, no daba más. Literalmente mi cabeza me decía, ya está. O sea, no lo querés hacer. No lo hagas. Yo lo seguía haciendo porque simplemente me aburría y hacía como que tenía un vicio. Los otros tomaban, bueno, yo estaba fumando. Y bueno, cuando toqué ese punto dejé de fumar de un día para el otro. Creo que al tiempito de eso dejé de salir también. Dejé por completamente de salir, ya ni a las juntadas ni nada. Y de esa manera fue que lo superé. Que lo superé. Y créanme que el entorno es todo. Yo, obviamente, mi entorno me incitaba a tomar, porque eran lo que ellos hacían, pero no fumaban. Y el dejar de estar en ese entorno en el que fumaban, tomaban, porque había algunos que fumaban, me ayudó demasiado también a dejar de fumar, a dejar de querer fumar. Y básicamente fue así. De un día para el otro dejé todo y al tiempo también dejé de salir. Así que nada, o sea, boludo, tienen que ser muy conscientes de lo que están haciendo. Muy conscientes. Y darse cuenta cuando su conciencia, su cabeza, su mente, la voz de su conciencia, que es Dios, les dice que dejen de hacer algo o que hagan algo. Porque esa voz es la que los va a guiar y los va a llevar a otro nivel, a una mejor vida, a una mejor salud en este caso. Entonces, boludo, háganle caso porque es lo peor que pueden hacer es desobedecer a su conciencia. Lo peor, porque te vas a sentir el triple de mal, el triple. Así que bueno, sean conscientes, no tomen, no fumen, no salgan, trabajen en ustedes y métanle. Nos vemos.